Permítanme hablarles de algo que he observado innumerables veces en mi consulta, algo que ocurre con una regularidad que ya no puede ser coincidencia. Cuando una persona comienza su verdadero proceso de transformación, cuando finalmente decide dejar de interpretar el papel que otros escribieron para ella y empieza a escribir su propio guión, algo curioso sucede. Las personas que la conocieron antes, aquellas que compartieron años de su vida, reaccionan con una mezcla extraña de incomodidad, rechazo y hasta miedo. No es que estas personas sean malas o envidiosas por naturaleza. Lo que sucede es mucho más profundo y tiene que ver con cómo funciona la psique humana cuando se enfrenta a algo que desestabiliza su realidad construida. Verán, cada uno de nosotros carga en su mente una imagen fija de las personas que conocemos. No vemos realmente a los demás como son, sino como necesitamos que sean para mantener estable nuestro mundo interno. Tu familia te ve de cierta manera porque esa imagen les da seguridad, les permite predecir tu comportamiento, saber qué esperar de ti. Tus amigos de siempre tienen una versión de ti que encaja perfectamente en las dinámicas que han establecido durante años. Cuando tú cambias de verdad, cuando tu transformación es auténtica y profunda, lo que estás haciendo es destruir esa imagen que ellos necesitan para sentirse seguros. Y eso, queridos míos, es aterrador para quien no está preparado para enfrentar la verdad de que todo fluye, todo cambia, nada permanece. La transformación silenciosa es particularmente perturbadora porque no anuncia su llegada con fanfarrias. No hay declaraciones dramáticas, no hay explicaciones elaboradas. Simplemente, un día, quienes te rodean empiezan a notar que algo es diferente. Tus ojos ya no tienen esa mirada de súplica buscando aprobación. Tu voz tiene un tono distinto, más firme, más centrado. Tus decisiones ya no pasan por el filtro de ¿qué pensarán los demás?, sino por ¿esto es verdadero para mí? Este cambio sutil pero profundo despierta en los otros una alarma primitiva. Es como si el suelo bajo sus pies comenzara a moverse, porque la persona que creían conocer ya no está respondiendo al libreto familiar. He escuchado cientos de historias similares. La mujer que finalmente dejó de sacrificarse por todos y empezó a poner límites saludables, y su familia la acusó de haberse vuelto egoísta. El hombre que abandonó la carrera que sus padres eligieron para él y siguió su verdadera vocación, y sus amigos lo llamaron irresponsable. La persona que sanó sus heridas emocionales y dejó de participar en los dramas tóxicos del grupo, y la señalaron como arrogante o cambiada. En todos estos casos, lo que realmente está sucediendo no tiene nada que ver con la persona transformada. Tiene todo que ver con el terror que los demás sienten cuando se ven obligados a enfrentar su propia estagnación. Porque esa es la verdad incómoda que nadie quiere admitir. Cuando tú cambias, cuando evolucionas, cuando te atreves a convertirte en quien realmente eres, te conviertes en un espejo viviente para todos aquellos que permanecen atrapados. Tu transformación les susurra una pregunta que ellos no quieren escuchar. Si tú pudiste cambiar, si tú pudiste romper los patrones, si tú pudiste liberarte de las expectativas y las cadenas invisibles, entonces, ¿por qué ellos no pueden? Y esa pregunta es demasiado dolorosa, demasiado amenazante. Es más fácil, mucho más fácil, convencerte de que tú eres el problema, de que te has desviado del camino correcto, de que algo malo te sucedió. De esa manera, ellos no tienen que enfrentar sus propias jaulas autoimpuestas. La psique humana tiene mecanismos de defensa extraordinariamente sofisticados. Cuando nos enfrentamos a algo que desafía nuestra visión del mundo, no lo procesamos racionalmente. Lo primero que hace nuestra mente es buscar maneras de invalidar esa amenaza, de reducirla, de explicarla de tal forma que no tengamos que cambiar nada de nosotros mismos. Por eso verás que las personas que más se resisten a tu transformación son precisamente aquellas que más te conocieron en tu versión anterior. Ellos tienen la mayor inversión emocional en mantenerte como eras, porque tu antigua versión servía a un propósito en sus vidas. Tal vez eras el receptor de sus proyecciones. Tal vez cumplías una función específica en la dinámica familiar.
Tal vez tu debilidad los hacía sentirse fuertes, o tu necesidad los hacía sentirse necesarios. Cuando entendemos esto, cuando realmente lo comprendemos en lo profundo de nuestro ser, algo cambia en nuestra forma de experimentar el rechazo. Ya no lo tomamos personal. Ya no nos preguntamos, ¿qué hay de malo en mí?, sino que empezamos a ver con claridad lo que realmente está sucediendo. No es que tú te hayas vuelto peor, es que te has vuelto más real, más auténtico, más alineado con tu verdadera naturaleza. Y eso, paradójicamente, puede ser lo más aterrador que existe para quienes siguen viviendo en la ilusión. Lo que llamo la sombra colectiva también juega un papel fundamental aquí. Cada familia, cada grupo social, tiene aspectos no reconocidos de sí misma que prefiere mantener ocultos. Cuando alguien del grupo comienza a iluminar su propia sombra, cuando empieza a integrar sus partes rechazadas y a vivir con mayor autenticidad, inevitablemente comienza a iluminar también la sombra del grupo, y el grupo, protegiendo su equilibrio neurótico, responderá con resistencia. Te dirán que estás exagerando, que estás siendo dramático, que estás imaginando cosas. Esto es lo que llamamos gaslighting, aunque yo prefiero llamarlo negación colectiva de la realidad en servicio de mantener el statu quo. Piensen en las personas que los rodean como actores en una obra de teatro que ha estado en cartelera durante décadas. Cada uno conoce su papel, sus líneas, sus marcas en el escenario. De repente, uno de los actores decide que ya no va a seguir el guión. Empieza a improvisar, a decir verdades en lugar de líneas ensayadas, a moverse por el escenario de formas inesperadas. ¿Pueden imaginar el pánico que esto causa en los demás actores? Todo el montaje se ve amenazado. La obra podría colapsar. Y entonces, todos los demás actores se unirán en un esfuerzo por forzar al rebelde de vuelta a su papel original. No porque sean crueles, sino porque genuinamente creen que la obra debe continuar, que así es como deben ser las cosas. Tu transformación silenciosa no necesita justificarse ante nadie. No necesitas explicar tu evolución a aquellos que están comprometidos con recordarte quién eras. De hecho, mientras más intentas explicar, más munición les das para sus argumentos. El cambio real, la transformación auténtica, se demuestra viviendo, no explicando. Se demuestra con acciones coherentes, con una presencia diferente, con una paz interior que no necesita validación externa. Y esa es precisamente la razón por la cual asusta tanto. Ahora bien, es importante que comprendan que no estoy sugiriendo que deban volverse insensibles al dolor que su transformación pueda causar en otros, ni que deban adoptar una actitud de superioridad. Todo lo contrario. Cuando entendemos verdaderamente este proceso, desarrollamos una compasión profunda tanto por nosotros mismos como por aquellos que nos resisten. Vemos que todos estamos luchando con nuestros propios demonios. Todos estamos tratando de encontrar nuestro camino en este laberinto de la existencia humana. Algunos de nosotros elegimos enfrentar nuestras sombras antes, otros necesitan más tiempo. No hay superioridad moral en esto, solo diferentes ritmos de despertar. Sin embargo, esa compasión no significa que debamos sacrificar nuestra transformación en el altar de la comodidad ajena. No significa que debamos encogernos de nuevo a la versión pequeña de nosotros mismos para que otros se sientan seguros. Aquí es donde muchas personas se atoran. Comienzan su proceso de cambio, sienten la resistencia de su entorno, y por miedo a ser rechazados o por culpa mal entendida, retroceden. Vuelven a interpretar el viejo papel, se ponen de nuevo la máscara conocida, y en ese momento algo dentro de ellos muere un poco. La traición más grande que podemos cometer no es contra otros, sino contra nuestra propia alma, cuando negamos su llamado a evolucionar. La transformación genuina siempre implica una muerte simbólica. Debe morir la persona que fuiste para que pueda nacer quien realmente eres. Y las muertes, incluso las simbólicas, asustan. Asustan a quien las experimenta, y asustan aún más a quienes están cerca. Porque si tú puedes morir y renacer, eso significa que ellos también tendrían que enfrentar sus propias muertes necesarias. Y no todos están listos para eso.
Algunos prefieren vivir toda su vida en un estado de muerte en vida antes que enfrentar el terror de una transformación real. Lo que hace que tu transformación sea particularmente perturbadora es que se llevó a cabo en silencio. No hubo drama, no hubo anuncios grandiosos, no hubo manual de instrucciones para que los demás supieran cómo procesar lo que estaba sucediendo. Simplemente, un día dejaste de ser quien eras y comenzaste a ser quien eres. Y ese cambio silencioso, esa evolución discreta pero profunda, desestabiliza más que cualquier revolución ruidosa, porque lo que no se puede medir, lo que no se puede rastrear, lo que simplemente es, eso es lo que más desconcierta a la mente que busca control. He visto esto repetirse una y otra vez en mi trabajo con pacientes. La persona que finalmente integra su sombra, que abraza sus aspectos rechazados, que se reconcilia con todas las partes de sí misma, esa persona adquiere una presencia que es simultáneamente magnética y aterradora. Magnética porque la autenticidad siempre atrae, porque en el fondo todos anhelamos esa libertad. Aterradora porque representa algo que la mayoría no se atreve a intentar, un salto hacia lo desconocido que requiere un coraje monumental. Tu transformación silenciosa es una declaración de independencia psicológica. Y eso, queridos míos, siempre ha sido revolucionario y siempre ha generado resistencia. Las proyecciones que los demás colocaron sobre ti durante años ahora regresan a ellos como boomerangs psíquicos. Cada vez que te miran y no encuentran el reflejo que esperaban, se ven obligados a mirar hacia adentro, y lo que encuentran ahí dentro no siempre es agradable. Ven sus propios sueños abandonados, sus propias verdades no dichas, sus propias cadenas autoimpuestas. Ver todo eso duele. Y es mucho más fácil culparte a ti por haber cambiado que asumir la responsabilidad de su propia vida sin cambios. Cuando una persona se transforma genuinamente, no solo cambia su comportamiento externo, cambia su energía fundamental, su vibración, si quieren usar ese término. Y esa energía diferente no puede ser fingida ni escondida. Las personas la sienten a nivel instintivo, aunque no puedan articularla con palabras. Es como si el campo electromagnético alrededor tuyo hubiera cambiado de frecuencia, y aquellos que están sintonizados en la vieja frecuencia ya no pueden conectar contigo de la misma manera. Esto crea una sensación de pérdida en ellos, un duelo por la persona que conocieron, aunque esa persona fuera solo una máscara, solo una versión limitada de tu verdadero ser. En este punto del camino, es crucial que mantengas tu centro. Tu transformación no necesita ser validada, comprendida o aplaudida por aquellos que te conocieron antes. La validación más importante viene de adentro, de esa voz profunda que sabe, que reconoce cuando finalmente estás alineado con tu verdad. Esa voz es la brújula en este viaje, no las opiniones de aquellos que siguen navegando con mapas viejos, que ya no corresponden al territorio de quien te has convertido. La psique colectiva tiene inercia. Los sistemas familiares, los grupos sociales, las dinámicas establecidas, todos tienen una tendencia natural a resistir el cambio, porque el cambio requiere que todos se reorganicen. Y la reorganización requiere energía, requiere estar dispuesto a entrar en lo desconocido, requiere soltar certezas cómodas aunque limitantes. Cuando tú te transformas, estás forzando al sistema completo a considerar su propia transformación. Y eso genera una presión enorme, una tensión que muchos no están dispuestos a sostener. Por eso verás que algunos simplemente se alejarán. No con hostilidad abierta, sino con una distancia creciente, con conversaciones que se vuelven más superficiales, con excusas para no encontrarse. Esto no es necesariamente algo malo. Es simplemente el sistema reorganizándose, las energías buscando su nuevo equilibrio. Y a veces, ese equilibrio significa que ciertos caminos que antes iban juntos, ahora deben separarse. No porque haya algo malo en nadie, sino porque las frecuencias ya no son compatibles. Y está bien. Es parte natural del proceso de individuación. La individuación, que es el proceso de convertirse en quien verdaderamente uno es, necesariamente implica diferenciación. No puedes individuarte
y al mismo tiempo permanecer fusionado con las expectativas y las proyecciones del colectivo. En algún punto, debes elegir. Y cuando eliges tu verdad por encima de la comodidad del grupo, cuando eliges tu autenticidad por encima de la aprobación externa, estás eligiendo un camino que inevitablemente será más solitario, al menos por un tiempo, porque estás saliendo de la matriz conocida hacia un territorio que debes mapear tú mismo, paso a paso. Pero aquí está lo hermoso, lo que hace que todo valga la pena. En ese espacio de soledad consciente, en ese territorio nuevo que estás explorando, eventualmente encontrarás a otros que también hicieron el viaje. Encontrarás almas que reconocen tu autenticidad, porque ellas también han hecho el trabajo de volverse auténticas. Y esas conexiones, queridos míos, son de una calidad completamente diferente. No están basadas en roles asignados o en dinámicas neuróticas. Están basadas en el reconocimiento mutuo de almas que se atrevieron a volverse reales. Y eso es lo que hace que toda la incomodidad, todo el rechazo, toda la resistencia que enfrentaste, valga absolutamente la pena. Tu transformación silenciosa no es un acto de rebeldía contra otros. Es un acto de fidelidad hacia ti mismo. Es la respuesta a un llamado profundo que viene desde las capas más hondas de tu ser, desde lo que yo llamo el sí mismo, esa totalidad psíquica que busca expresarse plenamente en tu vida. Cuando respondes a ese llamado, cuando te atreves a seguirlo a pesar de las voces externas que te piden que permanezcas igual, estás participando en el proceso más importante de tu existencia, el proceso de volverte quien viniste a ser en este mundo. Las personas que se asustan ante tu transformación están revelando más sobre ellas mismas que sobre ti. Están revelando sus propios miedos, sus propias limitaciones autoimpuestas, sus propias jaulas invisibles. Y si bien es natural sentir compasión por ellos, no es tu responsabilidad encogerte para que se sientan más grandes. No es tu trabajo permanecer estancado para que ellos no tengan que enfrentar su propio estancamiento. Tu único trabajo, tu única responsabilidad sagrada, es continuar tu camino de transformación con integridad, con honestidad, con valentía. He aprendido a lo largo de décadas de trabajo con la psique humana que las mayores resistencias siempre aparecen justo antes de los mayores avances. Cuando tu transformación comienza a generar incomodidad en tu entorno, cuando las críticas arrecian, cuando el rechazo se hace más evidente, esto a menudo significa que estás en el camino correcto. Significa que estás tocando algo real, algo profundo, algo que tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino potencialmente inspirar cambios en el campo colectivo, aunque sea de manera sutil e indirecta. La transformación genuina no busca convencer a nadie. No necesita defensas elaboradas ni justificaciones complejas. Se sostiene a sí misma por el simple peso de su autenticidad. Cuando alguien verdaderamente transformado entra en una habitación, no tiene que decir nada sobre su cambio. Su presencia lo dice todo. Sus ojos llevan una luz diferente. Su voz resuena desde un lugar más profundo. Sus movimientos tienen una cualidad centrada que antes no estaba ahí. Y esa presencia transformada es lo que genera la reacción en otros, no tus palabras o tus explicaciones. Así que cuando te encuentres enfrentando el miedo o el rechazo de quienes te conocieron antes, respira hondo. Recuerda que no estás haciendo nada malo. Recuerda que tu evolución es tu derecho de nacimiento, tu llamado sagrado. Recuerda que la incomodidad de otros ante tu cambio no es tu carga que llevar. Tu carga, tu bendita responsabilidad, es continuar caminando hacia adelante, hacia la plenitud de quien eres, sin importar cuántos fantasmas del pasado intenten llamarte de vuelta a la persona que dejaste de ser. La transformación silenciosa es la más poderosa precisamente porque no busca validación externa, no necesita audiencia ni aplausos. Se desarrolla en las profundidades, en esos espacios internos donde nadie más tiene acceso, donde el verdadero trabajo de integración y sanación ocurre lejos de las miradas y los juicios. Y cuando ese trabajo interno alcanza cierta masa crítica,
Naturalmente se manifiesta en el mundo externo como un cambio palpable pero inexplicable, como una metamorfosis que no puede ser deshecha ni negada. Y sí, eso asusta. Asusta porque es real, porque es permanente, porque es el fin de una era y el comienzo de otra completamente nueva. Y los finales, aunque necesarios, siempre asustan a aquellos que siguen aferrados al pasado. Existe un arquetipo antiguo que se repite en todas las culturas, en todos los mitos, en todas las historias sagradas de la humanidad. Es el arquetipo del héroe que debe abandonar su aldea para cumplir su destino. Piensen en todas las grandes historias que conocen. El protagonista siempre comienza en un lugar familiar, rodeado de personas conocidas, viviendo una vida predecible. Y entonces llega el llamado. Ese momento donde algo dentro de él despierta y le dice que hay más, que debe partir, que debe aventurarse hacia lo desconocido. ¿Y qué sucede invariablemente? La aldea resiste. Los ancianos advierten sobre los peligros. La familia ruega que se quede. Los amigos intentan convencerlo de que está cometiendo un error. Porque la aldea necesita que todos permanezcan en su lugar asignado para mantener su ilusión de seguridad y permanencia. Tu transformación silenciosa te ha convertido en ese héroe arquetípico, no porque seas especial o superior, sino porque respondiste al llamado que todos recibimos, pero que pocos se atreven a seguir. Y como todo héroe genuino, descubres que el primer obstáculo no son los dragones ni los monstruos externos, sino la resistencia de aquellos que alguna vez llamaste tu tribu. Esta es quizás la prueba más difícil del viaje, más difícil incluso que enfrentar tus propios demonios internos. Porque cuando enfrentas tus miedos, al menos sabes que es tu batalla. Pero cuando enfrentas el miedo que otros tienen de tu transformación, cuando ves cómo tu crecimiento activa el pánico en las personas que amas, eso duele de una manera diferente, más profunda. Lo que muchos no entienden es que este alejamiento de la aldea no es opcional. Si quieres completar tu proceso de individuación, no puedes crecer más allá de los límites que tu tribu estableció para ti, y al mismo tiempo, permanecer completamente integrado en esa tribu. Algo debe ceder. O renuncias a tu crecimiento para mantener la pertenencia, o aceptas que tu evolución naturalmente creará distancia. Esta es una de las verdades más duras que tengo que compartir con mis pacientes, y muchos se resisten a ella ferozmente porque todos llevamos dentro un miedo profundo al abandono, al rechazo, a quedarnos solos. Ese miedo está grabado en nuestro código más primitivo porque, durante milenios de evolución humana, ser expulsado de la tribu significaba muerte casi segura. Pero aquí está lo que ha cambiado. Ya no vivimos en pequeñas tribus aisladas donde la expulsión significa perecer en la naturaleza salvaje. Vivimos en un mundo vasto, interconectado, lleno de posibilidades. Y sin embargo, nuestra psique primitiva no lo sabe. Sigue operando como si estar en desacuerdo con nuestro grupo familiar o social fuera una amenaza existencial. Por eso tantas personas prefieren traicionarse a sí mismas antes que arriesgarse al rechazo. Por eso tantos viven vidas que no son realmente suyas, interpretando papeles que odian, siguiendo guiones que les causan miseria, todo por evitar ese terror ancestral de ser dejados afuera del círculo protector de la tribu. Cuando tú decidiste transformarte, cuando elegiste tu verdad por encima de tu pertenencia condicionada, lo que hiciste fue algo extraordinariamente valiente desde una perspectiva evolutiva. Desafiaste millones de años de programación que te grita que la tribu es la supervivencia. Escuchaste una voz más profunda, una voz que viene de lo que llamo el sí mismo, esa totalidad que trasciende la identidad tribal y te conecta con algo mucho más vasto. Esa voz te dijo que hay algo más importante que la aprobación del grupo, y es la fidelidad a tu propia alma. Y cuando seguiste esa voz, cruzaste un umbral del cual no hay regreso. Este cruce del umbral es irreversible porque implica una expansión de conciencia que no puede deshacerse. Una vez que has visto a través de las ilusiones que mantenían tu vida anterior en su lugar, una vez que has probado la libertad de ser auténtico, no puedes simplemente olvidarlo y volver a ser quien eras. Puedes intentarlo. Muchos lo intentan cuando la presión se vuelve demasiado intensa,
pero descubren que ya no encajan en el molde viejo. Es como si hubieras crecido, y ahora la ropa que solías usar te queda ridículamente pequeña. Puedes forzarte a ponértela, pero estarás incómodo, restringido, incapaz de moverte con libertad. Y eventualmente, tendrás que admitir que necesitas ropa nueva, que necesitas expresiones nuevas de ti mismo que correspondan con quien te has convertido. La soledad que acompaña esta fase del viaje no es castigo ni consecuencia de haber hecho algo mal. Es parte necesaria del proceso. Piénsalo de esta manera. Cuando una semilla está germinando bajo tierra, está completamente sola en la oscuridad. Debe romper su propia cáscara protectora. Debe extenderse hacia arriba sin saber exactamente hacia dónde va. Debe confiar en un impulso interno que la guía hacia la luz que aún no puede ver. Esa fase de germinación es solitaria por necesidad. La semilla no puede llevar consigo la tierra que la rodeaba. Debe soltarla para poder crecer. Tu transformación es esa germinación psicológica. Estás rompiendo las cáscaras viejas que te protegían, pero también te limitaban. Y eso requiere un periodo de soledad sagrada, donde el único punto de referencia eres tú mismo. En esta soledad es donde realmente ocurre el trabajo más profundo. Cuando no tienes las voces constantes de otros diciéndote quién debes ser, cuando no estás constantemente ajustándote para encajar en las expectativas externas, finalmente puedes escuchar tu propia voz interior con claridad. Y esa voz tiene mucho que decirte. Tiene sabiduría que ha estado esperando toda tu vida para ser escuchada. Tiene direcciones, intuiciones, verdades que solo pueden revelarse en el silencio, lejos del ruido de las demandas y proyecciones ajenas. Este es el regalo oculto dentro del dolor del rechazo. Te obliga hacia adentro, hacia ese espacio interior donde reside tu verdadero maestro, tu guía interno, tu conexión con el sí mismo. Muchas tradiciones espirituales hablan de la necesidad del retiro, del desierto, de la cueva. Los chamanes deben pasar tiempo solos en la naturaleza. Los místicos se retiran a monasterios. Los buscadores de visión se aíslan para recibir sus revelaciones. Todo esto señala hacia la misma verdad psicológica fundamental. La transformación profunda requiere separación temporal del mundo ordinario y sus demandas. Tu transformación silenciosa te ha llevado a tu propio desierto psicológico. Aunque sigas viviendo en medio de la ciudad, aunque sigas yendo a trabajar, aunque sigas cumpliendo con tus responsabilidades externas. Interiormente, estás en ese espacio liminal entre quién eras y quién estás convirtiéndote, y ese espacio es inherentemente solitario. Pero déjenme ser muy claro sobre algo importante. Esta soledad no debe confundirse con aislamiento patológico, ni con misantropía. No estoy sugiriendo que te vuelvas un ermitaño amargado que rechaza toda conexión humana. Lo que estoy describiendo es una soledad consciente, elegida, temporaria pero necesaria. Es el espacio que necesitas para reagruparte, para integrar los cambios que estás experimentando, para fortalecer tu nuevo sentido de identidad antes de volver a relacionarte con el mundo desde este nuevo lugar. Es como cuando un guerrero herido debe retirarse temporalmente del campo de batalla para sanar sus heridas. No está huyendo de la batalla. Está reconociendo sabiamente que necesita tiempo para recuperarse antes de poder pelear efectivamente de nuevo. Durante este periodo, desarrollarás una relación completamente nueva contigo mismo. Aprenderás a ser tu propia compañía. Descubrirás que puedes consolarte, guiarte, apoyarte de maneras que antes creías que solo podían venir de otros. Esta autosuficiencia emocional y psicológica no significa que ya no necesites a nadie. Significa que tus necesidades de otros vendrán desde un lugar de plenitud en lugar de carencia, desde un deseo de compartir en lugar de un vacío desesperado por llenar. Y esta es una diferencia crucial. Las relaciones basadas en necesidad neurótica son cadenas que atan. Las relaciones basadas en elección consciente, desde la plenitud, son puentes que conectan dos totalidades. Y esas son las únicas relaciones que realmente valen la pena. Tu familia, tus viejos amigos, aquellos que te conocieron antes, eventualmente tendrán que decidir si pueden relacionarse contigo desde este nuevo lugar o no.
Algunos harán el esfuerzo. Algunos, movidos por el amor genuino que hay entre ustedes, estarán dispuestos a soltar su imagen vieja de ti y conocer a la persona que te has convertido. Esos son tesoros, relaciones que vale la pena preservar y nutrir. Otros no podrán hacerlo, no por maldad, sino porque están demasiado atrapados en sus propias limitaciones, demasiado asustados de lo que tu cambio implica para sus propias vidas. Y con esos, eventualmente tendrás que hacer las paces con la distancia creciente. No con amargura ni resentimiento, sino con comprensión compasiva de que cada quien está en su propio camino, en su propio tiempo. Lo que he observado una y otra vez es que esta fase solitaria no dura para siempre. Es un pasaje, no un destino permanente. Después de un tiempo, cuando tu nueva identidad se ha consolidado lo suficiente, cuando has integrado los cambios que experimentaste, naturalmente comenzarás a atraer nuevas personas a tu vida. Personas que resuenan con quien te has convertido, que celebran tu autenticidad en lugar de temerla, que te ven y te reconocen en tu totalidad. Y estas nuevas conexiones tendrán una calidad diferente, más profunda, más real, porque están basadas en la verdad de quién eres ahora, no en la ilusión de quién solías pretender ser. El proceso de muerte y renacimiento no es solo metáfora poética, es descripción literal de lo que sucede en la psique durante una transformación genuina. Algo en ti debe morir para que algo nuevo pueda nacer, y las muertes psicológicas son tan reales, tan dolorosas, tan desorientadoras como las muertes físicas. Estás de luto por la persona que fuiste, por las relaciones que tenías, por la vida que conocías, incluso si esa vida era limitada e insatisfactoria. El luto es parte necesaria del proceso. Permítete sentirlo. Permítete estar triste por lo que se perdió en el camino, incluso mientras celebras lo que estás ganando. Lo que estás experimentando es lo que en alquimia llamamos la nigredo, la fase de ennegrecimiento, de descomposición, donde todo lo viejo debe disolverse antes de que pueda emerger la forma nueva. Los alquimistas entendían que no puedes transformar el plomo en oro sin primero descomponer completamente el plomo. No puedes simplemente agregar algo dorado encima del plomo y esperar que funcione. Debe haber una desintegración total, un regreso al estado primordial, antes de que la reintegración en una forma superior sea posible. Tu vida está atravesando su propia nigredo alquímica. Las estructuras viejas se están descomponiendo. Las identidades antiguas se están disolviendo. Las relaciones que no pueden soportar tu nueva frecuencia se están cayendo. Y sí, esto se siente como estar en un caldero hirviente. Pero recuerda, el caldero alquímico es donde sucede la magia, donde ocurre la verdadera transformación. En el otro lado de esta oscuridad, en el otro lado de esta descomposición necesaria, te espera lo que los alquimistas llamaban la albedo, el blanqueamiento, el amanecer de una nueva conciencia. Te espera una versión de ti mismo más integrada, más completa, más alineada con tu verdad esencial. Te esperan relaciones más auténticas, trabajo más significativo, una vida que realmente refleja quién eres en lugar de quien otros necesitaban que fueras. Pero para llegar allá, debes atravesar completamente esta fase oscura. No hay atajos. No hay manera de evitar el dolor de la transformación. Solo hay el camino a través, paso a paso, día a día, manteniéndote fiel a tu verdad, incluso cuando todo tu mundo parece estar cuestionándola. Las personas transformadas portan una marca invisible pero perceptible. Es como si hubieran estado en el fuego y hubieran sobrevivido. Hay una profundidad en sus ojos, una gravedad en su presencia, una autenticidad en su forma de ser que no puede ser fingida ni enseñada. Solo puede ser ganada a través del proceso real de descomposición y reintegración. Cuando dos personas que han pasado por este fuego se encuentran, hay un reconocimiento instantáneo. No necesitan explicarse mucho. Se ven mutuamente en formas que otros no pueden ver. Y en ese reconocimiento mutuo, hay una validación profunda, un recordatorio de que no estás loco, de que tu camino es válido, de que hay otros que también se atrevieron a cruzar el umbral y sobrevivieron para contar la historia.
Tu transformación silenciosa está creando ondas en el campo colectivo de maneras que quizás no puedas ver todavía. Cada persona que se atreve a individuarse, cada persona que elige su verdad sobre su pertenencia condicionada, está haciendo que sea un poquito más fácil para la próxima persona hacer lo mismo. Estás abriendo un camino, estás creando una grieta en la matriz de expectativas y limitaciones que mantiene a tantos prisioneros. Tu valentía silenciosa es un faro para otros que todavía están contemplando si atreverse a su propio viaje. No necesitas predicar, no necesitas evangelizar, no necesitas convencer a nadie. Simplemente viviendo tu verdad, simplemente siendo auténtico, estás contribuyendo a la evolución de la conciencia colectiva de formas más significativas de lo que podrías imaginar. Ahora bien, es importante entender que la transformación genuina no te hace perfecto. No te convierte en algún ser iluminado sin defectos ni sombras. Todo lo contrario. La verdadera transformación te hace más humano, no menos. Te hace más consciente de tus propias sombras, más honesto sobre tus limitaciones, más capaz de reconocer tus errores. La diferencia es que ahora tienes una relación diferente con tus imperfecciones. Ya no necesitas esconderlas detrás de máscaras elaboradas. Ya no necesitas pretender que tienes todo resuelto. Puedes mostrar tu humanidad completa, con todas sus contradicciones y complejidades, y eso es infinitamente más poderoso que cualquier fachada de perfección. Esta capacidad de sostener la paradoja, de abrazar tanto tus luces como tus sombras, es señal de madurez psicológica real. Las personas que más asustan a otros con su transformación son precisamente aquellas que han integrado sus contradicciones internas en lugar de negarlas. Ya no están en guerra consigo mismas. Han hecho las paces con todas las partes de sí mismas, incluso las partes que la sociedad les enseñó a rechazar. Y esa paz interior, esa aceptación profunda de la totalidad de quienes son, genera una presencia que es simultáneamente tranquilizadora y perturbadora. Tranquilizadora porque transmite que es posible estar bien siendo plenamente humano. Perturbadora porque desafía la idea colectiva de que debemos estar constantemente mejorando, arreglando, perfeccionando alguna versión idealizada de nosotros mismos. Los que te conocieron antes tenían inversión en que continuaras la lucha que ellos siguen peleando. La guerra interna contra aspectos de sí mismos que no pueden aceptar. Cuando dejaste de pelear esa guerra, cuando hiciste las paces con tus propias sombras, les mostraste involuntariamente que esa guerra no es necesaria. Y eso cuestiona todo el paradigma bajo el cual han operado durante años o décadas. Si tú pudiste encontrar paz aceptándote completamente, entonces, ¿qué dice eso sobre todas las energías que ellos han invertido en rechazarse a sí mismos? Esa pregunta es demasiado desestabilizadora para muchos. Prefieren creer que tú estás equivocado, que te has conformado, que has bajado tus estándares, en lugar de considerar que quizás el modelo completo de rechazo y perfeccionamiento constante es el que está fundamentalmente equivocado. Existe una diferencia crucial entre aceptación y resignación que muchos confunden. La resignación es pasiva, derrotista, una rendición ante circunstancias que preferirías cambiar. La aceptación es activa, consciente, una integración de lo que es con sabiduría y discernimiento. Cuando aceptas tus sombras, no estás diciendo que nunca crecerás o cambiarás. Estás diciendo que reconoces su existencia, comprendes sus orígenes, y ya no luchas contra ellas con violencia psicológica. Desde ese lugar de aceptación, el cambio real se vuelve posible. Porque el cambio genuino nunca viene de rechazarte a ti mismo. Viene de conocerte y aceptarte profundamente. Y desde ese conocimiento y aceptación, elegir conscientemente qué aspectos quieres desarrollar y cuáles quieres moderar. Tu transformación ha cambiado fundamentalmente cómo te relacionas con el poder. Ya no buscas poder sobre otros ni permites que otros tengan poder sobre ti, de maneras que violan tu integridad. Has encontrado un tipo diferente de poder, lo que yo llamo poder personal auténtico. Este poder no necesita dominar ni controlar. No necesita probar nada. Simplemente es. Es el poder que viene de estar enraizado en tu propia verdad, de conocer tus límites y respetarlos,
de decir no cuando es necesario y sí cuando es auténtico. Este tipo de poder no puede ser tomado de ti porque no depende de circunstancias externas ni de la aprobación de otros. Es intrínseco, interno, inviolable. Y las personas que están acostumbradas a los juegos de poder tradicionales, donde hay ganadores y perdedores, dominantes y sumisos, no saben cómo relacionarse con este tipo de poder. Los desconcierta, los desestabiliza, porque no puede ser manipulado con las tácticas usuales. Cuando alguien intenta hacerte sentir culpable por haber cambiado, cuando intentan avergonzarte por tu evolución, cuando usan manipulación emocional para intentar traerte de vuelta a tu viejo lugar, tu nuevo poder personal simplemente observa esos intentos sin engancharse. No respondes con contraataque ni con defensas elaboradas. Simplemente mantienes tu centro, reconoces lo que está sucediendo y permaneces fiel a tu verdad. Esto es extraordinariamente desarmante para quien está acostumbrado a que esas tácticas funcionen. Tu falta de reactividad, tu capacidad de mantener límites sin agresión ni culpa, los deja sin el combustible que necesitan para mantener el drama. Y eventualmente, o aprenden a relacionarse contigo de una manera más madura, o se alejan en busca de alguien que todavía juegue los juegos viejos. La responsabilidad que viene con la transformación es que ya no puedes culpar a otros por tu vida de la misma manera que antes, cuando estabas dormido, cuando estabas operando en piloto automático, cuando estabas simplemente siguiendo el guión que te fue dado. Había cierta inocencia en eso. Podías culpar a tus padres, a tu cultura, a tus circunstancias, a tu pasado, y hasta cierto punto, esas culpas eran válidas, porque realmente no habías despertado a tu propio poder de elección. Pero una vez que te transformas, una vez que te vuelves consciente, ya no puedes esconderte detrás de esas excusas. Ahora sabes que tienes elección, ahora sabes que tu vida es tu responsabilidad. Y eso, aunque liberador, también da miedo, porque ya no hay nadie más a quien culpar si las cosas no funcionan. La libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda, y no puedes tener una sin la otra. Esta nueva responsabilidad consciente es parte de por qué algunas personas subconscientemente sabotean su propia transformación. Quedarse en el papel de víctima tiene ciertas ventajas psicológicas. Te permite evitar la carga de la responsabilidad, te da permiso para no intentar cambiar porque, después de todo, las circunstancias están fuera de tu control. Pero cuando te transformas, cuando asumes tu poder personal, ya no tienes ese lujo. Tienes que hacerte cargo de tu vida en formas que pueden ser aterradoras. Y algunos, cuando se acercan a este punto, retroceden. Vuelven a la inconsciencia porque parece más segura, más cómoda, menos exigente. Pero tú no retrocediste, seguiste adelante. Y eso requirió un coraje que no todos poseen. Las pruebas en el camino de la transformación nunca terminan realmente, solo evolucionan. Después de haber navegado exitosamente el rechazo inicial de tu tribu, después de haber atravesado la soledad necesaria del anigredo, después de haber integrado tus sombras y encontrado tu poder personal, vendrán nuevas pruebas. La vida seguirá presentándote situaciones que te invitan a retroceder a viejos patrones, a abandonar tu autenticidad por comodidad momentánea, a traicionar tu verdad por pertenencia. Y cada vez que eliges tu verdad sobre esas tentaciones, cada vez que mantienes tu integridad incluso cuando es inconveniente o costoso, estás fortaleciendo tu transformación, estás haciéndola irreversible. Con el tiempo, tu nueva forma de ser se vuelve tan natural, tan integrada que ya ni siquiera piensas en ello. Simplemente eres quien eres, sin esfuerzo, sin pretensión, sin máscaras. Y entonces, algo maravilloso comienza a suceder. Las personas correctas empiezan a aparecer en tu vida. No las personas que necesitan que seas quien eras, sino las personas que celebran quién eres ahora. Amistades nuevas se forman basadas en autenticidad mutua. Oportunidades surgen que están alineadas con tu verdadero ser. La vida misma parece conspirar para apoyar tu camino, cuando finalmente te atreves a caminarlo con integridad. Esto no es magia ni pensamiento mágico. Es simplemente
que cuando dejas de enviar señales mixtas al universo, cuando tu interior y tu exterior finalmente están alineados, atraes naturalmente lo que corresponde con esa alineación. Es como si hubieras estado transmitiendo en una frecuencia distorsionada durante años, y finalmente limpiaste la señal. Ahora estás transmitiendo claro y fuerte, y aquellos sintonizados en tu frecuencia pueden encontrarte.